para poder fortalecer nuestra escritura dentro de la universidad y, por supuesto, pues también esta mirada hacia las normas APA, que además se constituyen el normativo por el cual nos regimos, tanto para toda la actividad formativa como para la entrega de textos, que son textos evidentemente de mayor envergadura, como los reportes o los informes de las prácticas profesionales, así como también de las modalidades de grado. Entonces, en ese orden, ya tenemos aquí 55 personas en la sala, Santiago, entonces voy a dar inicio. Te agradezco, por favor, que estemos allí atentos porque no, al poner modo presentación, pues no puedo ver si hay alguien allí que necesite alguna atención. Te agradezco, entonces me vayas avisando. Permítanme aquí para que podamos conocerlo. Esta presentación, aquí está. Muy bien, entonces, bueno, en primer orden quisiera presentarme. Algunos ya me han podido ver, sino para los que no me conocen, yo soy Lucy Tamara Useche Cogollo, soy la coordinadora de investigación de la Rectoría Santander. Pues para mí es muy importante que podamos conocer, como les decía, esta normativa, porque además en función de ella, pues nosotros tenemos algunas regulaciones en función de los escritos que deberían irse consolidando en las entregas que les son solicitadas tanto de los propios cursos, es decir, desde docencia, como de cualquier otra instancia. Como les decía, nosotros tenemos dos instancias casi al final de la formación, como son las prácticas y las modalidades de grado, donde allí, pues, ya para ese momento deberían estar bastante fortalecido, pues, el uso de este normativo. En este caso, pues, vamos a repasar en este ratico que vamos a estar juntos un poco cómo es que está dado el procedimiento para poder incorporar estas normas en nuestros escritos. Lo primero es que tenemos algunos elementos que es importante que consideren y tomen en cuenta a la hora de realizar un escrito o un texto académico. En ese orden, pues hay unos elementos que erige la propia norma APA y que están en función de cómo debe ser ese formato del documento. Entonces, si ustedes ven allí, nosotros tenemos entonces cómo podemos presentar un documento según estas normas. Primero decirles que el tamaño del papel en el que vayamos a usar es el tamaño carta, que la fuente en este caso utilizada es que si estamos realizando algún documento escrito electrónico, pues entonces podemos utilizar Calibri 11 puntos, Arial 11 puntos, y está ahora incorporada esta fuente que se llama Lucida San Unicode. Esa es un poco más grande, por tanto ahí la utilización es el tamaño es de 10 puntos. Sin embargo, si lo que vamos a realizar es un documento escrito físico, entonces allí las únicas fuentes que son admitidas según esta norma son la Times New Roman, que es una de las más populares, al igual que el Arial. Esta la usaríamos de 12 puntos, el tamaño de 12 puntos. Y la otra incorporada en esta versión de APA es la Georgia 11 puntos, es una letra mucho más redondeada, ¿sí? Y un poquito redondeada y grande, por eso allí el tamaño en el físico sería de 11 puntos. Por otro lado, todo texto regido por las normas APA es un texto que en la predeterminación que hagamos del formato del documento, él debe estar alineado a la izquierda sin justificar. El interlineado empleado en la construcción de los documentos bajo las normas APA, el interlineado es doble.
sin espacios entre párrafos. Eso quiere decir que lo ideal es que nosotros podamos configurar, en el caso de los escritos electrónicos, que podamos configurar nuestra máquina pues para que todos estos elementos queden dispuestos en la disposición del documento. Por otro lado, parte de esta estructura es la atención que le prestamos a la sangría. En el caso de la sangría, usamos la sangría de primera línea en todos y cada uno de los párrafos, y esta sangría debe ser de 1.27 centímetros. Por tanto, no podemos utilizar o creer que si usamos la barra espaciadora vamos a crear esta sangría, porque la barra espaciadora solamente tiene un alcance de 1 centímetro. Entonces, tenemos que incorporar en la preparación de la configuración de la hoja una sangría en primera línea de 1.27 centímetros. Y por otro lado, los márgenes a nivel de la hoja quedarían entonces de 2.54 centímetros en todos los lados de la hoja, es decir, superior, inferior, izquierdo y derecho. Es importante también tener en cuenta el orden en el que nosotros vamos a entregar un documento regido por las normas APA. Entonces, tendríamos que decir que esta portada que vamos a presentar es una portada que deben ustedes empezar a utilizar en los documentos que se les exija entregar en las actividades de clase. También entenderemos que porque no sé por qué pasó aquí. También entender que este formato, esta portada que les estoy mostrando, no es una portada que corresponda a los trabajos de grado. Cuando ustedes lleguen a esa instancia del trabajo de grado, pues entonces tendrán una estructura que les indicará su tutor, o en este caso el profesor a cargo del curso de opción de grado, para que ustedes puedan saber y estructurar bien en este caso. Pero en la rutina de las asignaturas, entonces ustedes van a poder hacer uso de esta portada. Una portada que en principio me dice que la numeración de la página comienza con números arábigos, es decir, a partir de 1, y esta numeración estará ubicada dentro de la portada en la parte superior derecha. Luego, teniendo una aproximación de 1/4 de cartilla, vamos a incorporar el título del informe o del documento que vamos a entregar. Debajo del título incorporamos el nombre del autor, en este caso ustedes. Ese nombre del autor irá primero el nombre, seguido el apellido. Luego, debajo del autor, vamos a encontrar, o debería quedar allí, en este caso, el nombre del programa al que usted pertenece. Algunos profesores solicitan que inmediatamente debajo del nombre de cada uno de los estudiantes aparezca también su ID. Y por otro lado, debajo de eso debería aparecer entonces el nombre del curso, el nombre del profesor que le está solicitando la tarea, y al final, de manera centrada, toda esta información que les he dado, pues se pueden dar cuenta que queda de manera centrada. Al final debería ir el mes en curso donde va a ser entregada la tarea, el día y, por supuesto, seguido de una coma, el año. Caramba, ya, ¿por qué no me pasa? Hola, buenos días. De manera importante también presentar las tablas, ¿no? Las tablas y las figuras. En las normas APA tiene aquí una estipulación para la presentación de estas tablas y figuras, y hacemos hincapié con ustedes porque normalmente en las rutinas de la presentación de actividad, miren, me da mucha pena con ustedes, pero van a escuchar un ruido de fondo que no voy a poder controlarlo. Voy a ponerme los audífonos a ver si con eso controlamos un poco el ruido,
pero es que tengo aquí pues una construcción al lado del apartamento y se está oyendo bastante fuerte. Así que me disculpa, voy a ponerme los audífonos un poco para ver si puedo contrarrestar ese ruido. Entonces les decía que las normas APAS también rigen la organización de tablas y figuras en virtud de que es muy usado por ustedes los estudiantes el uso en la conformación de documentos o de tareas, el uso de tablas o figuras. En ese sentido, entonces, el formato que vamos a utilizar va a ser el siguiente. Aquí tenemos un ejemplo que se los estoy presentando y como pueden ver, en primera instancia tenemos el número, tenemos si en el caso que es una tabla o una figura, entonces en el caso de la tabla, lo primero que va es el número de la tabla. El número de la tabla debe ir en negrilla, ¿sí? Y debe ir al margen izquierdo. Luego tenemos debajo del número de la tabla, debe ir seguido del título de la tabla. Este título de la tabla debe ser concreto, no debe exceder un máximo de 8 palabras, preferiblemente. Ese título debe ser, como les digo, debe ser breve, pero a su vez descriptivo de la tabla que van a presentar. Y muy importante, el título debe ir en cursiva. Luego, en la tabla per se, entonces vamos a ver que el cuerpo de la tabla puede ser primero presentado en un interlineado o en un espaciado simple o sencillo. Si el extenso de la información es bastante amplia, recomendamos de que sea en un espaciado simple. Si la tabla, por el contrario, tiene un pequeño o mediano nivel de contenido, entonces les recomendamos que lo hagan en un interlineado de 1.5. Debemos alinear a la izquierda la información, en este caso, de las columnas, pero a su vez en el encabezado deben quedar centradas. Esto quiere decir, cuando usted hace el encabezado de su tabla, la palabra clave que va a utilizar para cada columna, esa palabra debe ir centrada ahí en el cintillo, pero la información que ustedes van a registrar en la tabla debe ir alineada a la izquierda. Entonces, con eso vamos a tener una correspondencia adecuada como lo exige la norma. Por otro lado, al terminar la tabla, tenemos que notar que la tabla solamente va a poder tener líneas visibles horizontales. El resto de la conformación de la tabla de las líneas verticales debe quedar oculta. Y finalmente, las notas debajo de la tabla, si son necesarias, deben describir de alguna manera brevemente el contenido de la tabla, que tal vez sea una descripción breve si es que la tabla por sí misma no se puede presentar o describir, no se puede entender. Entonces, esa nota de la tabla sirve para indicar o la referencia o la descripción del contenido de la tabla. Tenemos también entonces el formato para presentar las figuras, que es muy parecido al anterior, al de la tabla. Si ustedes pueden ver en el ejemplo, entonces tenemos que cuando yo voy a presentar la figura lo primero que debo es presentarla al margen izquierdo y en negrita debo presentar el número de la figura, es decir, la palabra figura seguido de la numeración. Esta debe ir en negrita. Debajo debe ir el título de la figura. Igual que en el anterior, debe ser un título breve y además debe ir en cursiva. Por otro lado, la imagen de la figura, sea un gráfico, cuadro, fotografía, dibujo o ilustración en sí misma, debe presentarse dentro del contenido como tal y debajo debe colocarse además dentro de los bordes de la figura la explicación de la simbología en el caso que se vaya a usar alguna imagen, ¿no? Eso evidentemente pues es con una configuración. Y luego debajo de la figura como tal presentada debe quedar en este caso la nota de figura, que al igual que en la nota de tabla, aquí en la nota de figura debe quedar o bien sea la descripción de esa figura que no pudiera entenderse por sí misma o en todo caso la referencia.
Tenemos por otro lado, entonces, las normas APA tienen un nivel de aceptación de abreviaturas. Es importante que ustedes las conozcan y las apliquen, que están permitidas dentro de este normativo. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí dentro de esta versión de APA, tenemos que para la palabra capítulo se acepta la abreviación de CAP en minúscula seguido de un punto y seguido. Tenemos para edición ED en minúscula seguido de un punto. La edición revisada ed.rep, editor o editores ed, traductor o traductores trad, sin fecha s.f. en minúscula, página según sea. Si es una página sería p. y si son páginas, rango de páginas sería pp. Volumen vol. Número num. Parte pt. Suplemento sub y párrafo par. Estas serían las abreviaturas que es importante que tomemos en cuenta en la utilización de los textos académicos. Ahora vamos a una parte que es la parte medular del uso de las normas APA, que tiene que ver con la aplicación de este normativo a la hora de la citación. Es decir, nosotros diferenciamos un texto que es un texto cuando solamente es un texto que requerimos para un texto opinativo, donde solamente allí el escrito va a estar contentivo de mi disertación, en este caso de mis apreciaciones escritas, eso allí pues no hay una aplicación de las normas. Ahora, cuando ese documento pasa a ser una entrega, una tarea, donde yo necesito que esa tarea esté soportada con mucha de mi producción y de mi autoría, pero debe estar respaldada con fuentes referenciales. Normalmente este tipo de textos, como se los acabo de mencionar, son los ensayos. Cuando ustedes les piden un ensayo se constituye de esta manera. Un ensayo es una producción de autoría propia, pero que además en esa construcción propia requiere de poderse fortalecer de unas referencias o de fuentes referenciales. En ese sentido, nosotros aplicamos la norma APA a través del modo de las citaciones, la citación de estas fuentes de las que les estamos mencionando. Entonces, lo importante sería saber cómo citar. Nosotros cuando vamos a hacer una cita debemos responder a las preguntas ¿quién?, ¿cuándo? Y ¿dónde? Esto debe traducirse luego en quién, autor, cuándo, el año y dónde la página. Esa sería como la regla elemental, básica y universal que usaríamos de la norma APA y que requerimos que ustedes la tengan en cuenta porque esta norma, que parece tan sencilla, es la norma que rige la citación textual en un texto académico. Entonces, primero que sabemos que se aplican unas excepciones a esta configuración de autor, año, página. En algunas, por ejemplo, cuando nosotros vamos a traernos esta cita y no contamos con la página, vemos que la documentación no tiene página, usaríamos la abreviatura en este caso, de párrafo. Por ejemplo, nosotros si vemos un documento, vamos a citar el autor, pero en el documento por sí mismo no tiene compaginación, entonces yo puedo, en la cita, puedo sustituir la página por el párrafo. El párrafo, pues yo voy haciendo la numeración a pie y me voy señalando qué tipo de párrafo es. Igual, la abreviatura entre paréntesis sería par, punto, y el número del párrafo donde me estoy trayendo la cita. Por otro lado, también cuando la cita que me estoy trayendo no tiene fecha, el documento tiene autor, está todo muy correcto, pero no tiene un año de publicación. Entonces, apelo a la hora de referenciar, en este caso dentro del texto, es decir, al citar la fuente, utilizo dentro del paréntesis, utilizo SF, la abreviatura sin fecha. De allí, pues, entender también que solo citamos los trabajos que vayamos a incorporar dentro del texto. Esas fuentes que vamos a incorporar en el texto son las de las que vamos a hacer uso de lo que llamamos cita.
Nosotros les pedimos a los estudiantes que desde que inician su formación académica intenten en lo posible citar fuentes primarias y dejar con mucha moderación las citas de citas, ¿sí? Es decir, yo estoy leyendo un texto y de repente me interesó traerme una cita, pero cuando me doy cuenta es que en el documento lo que me interesa a mí es que el autor de ese documento a su vez hizo una cita. Entonces, eso es lo que llamamos segunda fuente. Nosotros insistimos de que la idea es tratar de hacer citas, pero de fuentes primarias. Por otro lado, una cita es una elección que hacemos de un fragmento de un escrito textual o en este caso adaptado que lo podemos incluir en nuestros propios párrafos de ese documento que estamos construyendo. Entonces, allí, según sea la extensión de la cita, nosotros tenemos unas reglas que vamos ahorita a repasar. Por otro lado, es importante también aprovechar para recomendarles que tratemos de evitar la infracitación o la sobrecitación. Entonces, la infracitación es cuando nosotros provocamos un plagio o un autoplagio. Eso quiere decir de que no, la infracitación es cuando nosotros traemos el extracto de una fuente, pero omitimos la citación, sino que lo traemos a incorporarlo como si fuera de nuestra autoría. Y por otro lado, la sobrecitación es cuando nuestro documento entonces tiene un exceso de citaciones que distraen, que son innecesarios y que además la sobrecitación es cuando nosotros no nos vemos en la construcción del documento, sino que, por ejemplo, una práctica que vemos muy usual en los estudiantes que están empezando a construir documentos o tareas es que entonces usan una cita en el párrafo y complementan, o sea, o se responden con otra cita dentro del mismo párrafo. Eso se llama sobrecitación. O que vemos que está tan lleno de citaciones que no logramos ver dónde termina la referencia de la fuente y dónde está la producción o el aporte del estudiante. Entonces, vamos ahora a hablar del tipo de citas, ¿sí? Y cómo este tipo de citas, según la extensión, pues también las consideraremos. Entonces tenemos que una cita textual es tomar al pie de la letra fragmentos propios de un autor que puede ser, entonces el tipo de cita puede ser narrativa o entre paréntesis. Entonces, según las normas APA, la cita narrativa es cuando el nombre del autor se incorpora en el texto como parte de esta oración y el año sigue entre paréntesis. También conocidas como citas basadas en el autor o con énfasis en el autor. Entonces ahí vemos un ejemplo. Un ejemplo es cuando yo incorporo esa cita, hago énfasis, se llama citas con énfasis en el autor, entonces me traigo la cita y la manera como la voy a incorporar es que incorporo el apellido del autor y entre paréntesis solamente me queda el año. Y según sea la extensión de la modalidad, que lo vamos a ver ahora, pues ubico el número de la página. Mi recomendación es que el número de la página quede dentro del año, dentro del paréntesis, donde que aparezca el año seguido, coma, la P minúscula, punto y el año. Con eso no se me olvida, ¿sí? Porque a veces cuando hacemos la cita y si dejamos para ubicar la página, el número de la página, al final de la cita, normalmente se nos olvida ese dato. Entonces, la cita narrativa, que como estamos diciendo, es poder incorporar el nombre del autor primero, lo que iría entre paréntesis es el año y mi recomendación es que a su vez vaya el número de la página, de la cita que voy a traer. Mientras que la cita entre paréntesis es cuando el nombre del autor se incorpora en el texto como parte de la oración y el año, pero sigue todo, o sea, conforma todo parte dentro de un paréntesis. Son también citas conocidas con énfasis en el texto. Normalmente este estilo me deja ver una posibilidad de que primero puedo ubicar el texto que estoy construyendo, luego incorporo la cita y al final me queda el autor, coma, el año, coma y la página, todo dentro del paréntesis. Eso se llama cita entre paréntesis.
¿Cuál para mí sería, desde la experiencia que tenemos, la más usada, la más fácil, la más cómoda para poder incorporar? Les recomiendo que practiquen la cita narrativa. La cita narrativa me permite incorporar al autor. Si yo estoy construyendo el párrafo, yo puedo decir en este sentido, según como lo afirma Vargas, entre paréntesis, 2009, P.22. Yo ya sé que la cita es en esa página, y vamos a suponer que voy a utilizar una cita menor de 40 palabras, yo ya sé que haré la cita dentro del mismo párrafo, pero ya les voy a dar un poco la orientación en relación con las extensiones. Adelante, ¿hay alguien con la mano levantada? Sí, señora, buenos días. Yo tenía una pregunta. En las tablas usted dijo que solo lleva líneas horizontales, tal como se muestra el ejemplo, simplemente las líneas superiores y la inferior, o sea, en medio no lleva líneas, ¿sí? Depende, depende, porque a veces el contenido, eso es opcional. Si la manera como voy a presentar el contenido se me hiciera más fácil si hago segmentación, entonces la línea horizontal es válida. Si por sí misma, si la puedo presentar y al presentarla la puedo leer con la línea invisible, entonces solamente dejo líneas horizontales para el encabezado, la leyenda y inicio y final de la tabla. Ok, depende de la información. Sí, depende, como incluso el interlineado. Fíjate que yo dije que si el contenido es pequeño, entonces el interlineado al interior de la tabla debería ser al menos de 1,5, 1,5 en el interlineado. Si el contenido es medianamente grande, entonces puedo utilizar un interlineado simple o sencillo. Ok, profe, gracias. De nada. Bueno, entonces, vista de que tenemos dos formas de citar, ¿no? La cita narrativa, que es cuando hacemos énfasis en el autor, cuando lo vamos a incorporar en el párrafo, y por otro lado, la cita entre paréntesis, que es cuando hacemos énfasis en el texto. Entonces, en la primera, en la cita narrativa, la incorporación del autor es inicial, y entre paréntesis solamente va el año, y mi recomendación es que vaya seguido del número de la página. Cuando hacemos una cita entre paréntesis, que hacemos entonces énfasis en el texto, entonces la fuente, que en este caso es el apellido del autor, el año y mi recomendación, el número de la página, todo debe quedar dentro de un paréntesis. Ahora, nosotros para poder hacer una u otra, tenemos entonces que citar, hay normas para citar si la extensión de la cita textual es menor de 40 palabras o si la cita es superior a 40 palabras. Entonces, cuando la cita es menor de 40 palabras, nosotros esa cita la vamos a incorporar dentro del mismo párrafo, va a formar parte del mismo párrafo y va a ir entre comillas. Debemos contar desde la primera palabra hasta la última de la cita y debemos contar que realmente sea menor de 40 palabras para poder aplicar esta regla. Si la cita es narrativa, pero es menor de 40 palabras, pues entonces incorporaremos en el párrafo primero el apellido del autor, entre paréntesis irá el año de la publicación, y mi recomendación es que incorporen el número de la página dentro del paréntesis, pero también tienen la posibilidad de incorporar el número de la página al final de la cita, es decir, que al cerrar comillas, abren paréntesis y ahí quedaría el número de la página. Cierran paréntesis y debe haber un punto y seguido, ¿sí? Un punto y seguido para que ustedes puedan de alguna manera complementar, rebatir, complementar la idea después de haber utilizado la cita. No deben abrir ese punto y seguido con otra cita. Ese es un error que ya les mencioné. Cuando la cita que nos vamos a traer es menor de 40 palabras, pero hacemos énfasis en el texto, es decir, que vamos a incorporar el apellido, el año y la página dentro del paréntesis. Normalmente esto lo hacemos al final de la cita. Entonces, dentro de la construcción que hacemos, en un orden coherente,
Entonces daremos paso a la cita abrimos comillas, incorporamos la cita menor de 40 palabras y cuando cerramos la comilla es que ubicamos de quién es la fuente. Entonces ahí quedaría todo entre paréntesis, el apellido del autor, coma, seguido del año, coma, seguido del número de la página. Lo importante aquí es entender que la cita menor de 40 palabras va entre comillas en el mismo párrafo. Ahora, vamos a prestar atención cuando la cita textual es mayor de 40 palabras. Cuando la cita es mayor de 40 palabras, entonces tenemos que sacar del párrafo y lo haremos en un bloque. Ese bloque tiene unas características. Entonces, lo primero es que la cita se escribe, como les digo, con una sangría. En este caso, las reglas para poderlo hacer en bloque es que vamos a usar una sangría de 1.7 centímetros adicional, no va en comilla y debemos, en este caso, para esta versión, esta última versión de APA, entonces pasamos del interlineado doble, ya no vamos a usar el interlineado doble, sino que dentro de la cita textual mayor de 40 palabras, ese interlineado pasa a ser simple o sencillo. Entonces esas serían las 3 reglas que tenemos que tomar en cuenta. Cuando la cita textual es mayor de 40 palabras, si lo voy a hacer por la vía de una cita narrativa, es decir, que primero voy a ubicar el autor, voy a hacer énfasis en el autor, entonces yo incorporaré el apellido del autor, entre paréntesis el año del año de la publicación. Tengo la posibilidad de incorporar la página ahí o al final de la cita. Recuerden que eso es opcional. Le abro 2 puntos seguidos y fuera de ese párrafo, en un bloque, voy a incorporar la cita mayor de 40 palabras. Lo que tengo que tener en cuenta es que no va entre comillas, que le debo abrir una sangría adicional de 1.7 para el bloque, o sea, ya esta sangría es sangría izquierda, le haré una sangría izquierda de 1.27 centímetros y además el bloque lo llevaré a un interlineado sencillo. Eso para la cita mayor de 40 palabras cuando es por la vía de una cita narrativa. Cuando es con una cita por paréntesis, que hago énfasis en el texto, entonces hago lo mismo. Estoy construyendo en el párrafo, seguramente daré paso para que se pueda entender, por ejemplo, en los siguientes términos, o busco un conector que me haga ver de que voy a abrir la cita, le voy a dar 2 puntos y también la voy a sacar del texto, la voy a traer al bloque, no debe llevar comillas, debe llevar una sangría izquierda de 1.27 centímetros y debo tener en cuenta que al final de la cita en bloque hay el interlineado simple o sencillo, al final le voy a poner un punto y seguido abriré paréntesis, ahí debe ir el apellido del autor, el seguido del año de la publicación y el número de la página. ¿Sí? Veo una mano levantada. Profe, una pregunta. Estos son solamente, digamos, para citas. Si yo voy a hacer un ensayo, digamos, de una página completa, ¿debo aplicarle esto también, digamos, la sangría igual, el interlineado, y yo lo puedo quitar al final? Claro, es que son varias cosas. No, para entenderlo bien. Cuando a nosotros nos solicitan un ensayo, ¿sí? Normalmente el profesor no le pone límite a ese ensayo, ¿sí? Un ensayo de una sola página, pues prácticamente tendría que ser muy concreto para poderse conformar en una sola página. Eso sería lo primero, ¿sí? Entonces, pero entender que un ensayo, que sí es lo medular aquí, es que un ensayo es un texto académico. Un ensayo indica que yo debo construir la temática de lo que me están solicitando sobre la base de mis apreciaciones en función de esa temática, pero esas apreciaciones deben ir respaldadas, sustentadas de fuentes. Entonces, por tanto, debo utilizar las normas APA
para la citación. O sea, debo incorporar fuentes que respalden lo que yo estoy construyendo, pero debo utilizar este tipo de citación. Adicional, toda tarea que usted vaya a entregar debe estar regida por las normas. ¿En qué sentido? Una, para la estructura de las páginas, ya lo vimos, toda tarea que ustedes entreguen debe llevar una portada. Esa portada por las normas, ya la vimos al principio, cómo debe ir, ¿sí? Y el cuerpo del ensayo, en este caso, pues debe iniciar seguramente con un título, ¿sí? Y a partir de allí, pues como les digo, según sea lo que les estén pidiendo, el uso adecuado de las citas. Estamos ahora en este repaso en el entendido de que las normas atienden de que hay dos tipos de citas. Una cita que la llamamos narrativa o con énfasis en el autor, que lo que nos indica es cómo voy a incorporar la cita cuando hago énfasis en el autor. Entonces quiere decir que lo voy a incorporar a él primero con su apellido. Y entre paréntesis voy a ubicar el año y mi recomendación que vaya a la página dentro del paréntesis. Pero también las normas APA me dice que puedo hacer citas con énfasis en el texto, donde primero incorporo la cita y al final de haber hecho la cita, entre paréntesis, ubico los datos del autor, el apellido, el año y la página. Pero adicional, según sea la extensión de la cita, hay unas reglas. Entonces, si son menores de 40 palabras, incorporaremos la cita dentro del párrafo que estoy construyendo, pero tengo que tener en cuenta que la cita que voy a utilizar debe ir entre comillas. Esa es la única regla en general. O sea, la cita va a ir allí dentro del párrafo y entre comillas. Mientras que la cita mayor de 40 palabras, tengo que saber que la debo ubicar en bloque, fuera del párrafo, no lleva comillas, debo abrirle una sangría izquierda de 1.27 y adicional, el interlineado para que sea bloque debe ser reducido a un interlineado sencillo. Y luego sigo construyendo en el doble espacio, ¿no? En el doble espacio en el resto del texto. ¿Aclarado ahí? Bueno, tenemos entonces, cuando nosotros miramos las fuentes, pues las fuentes son los autores que me traigo para generar la cita. Pero a veces no es un solo autor, sino que hay un número de autores. Entonces las normas APA me indican cómo debo traerme el apellido del autor según sea el número de autores que tenga la fuente que estoy referenciando. Entonces, cuando el documento fuente que yo me voy a traer es de un solo autor, entonces yo debo incorporar el primer apellido del autor. Si la cita es narrativa, recordemos que si la cita es narrativa, me traeré el primer apellido del autor y entre paréntesis incorporaré el año de la publicación y mi recomendación es que el número de la página vaya dentro del paréntesis. Sin embargo, hay apellidos que cuando yo voy y miro el documento son apellidos compuestos, son apellidos que normalmente se refieren siempre juntos. Entonces, yo tengo dos opciones. Si ya de por sí veo el apellido compuesto, es decir, que corresponde a dos apellidos, me debo traer el apellido compuesto. Y tengo la posibilidad de, sencillamente, cada vez que vayas a citar una fuente, me traiga solo el primer apellido del autor. Cuando son dos autores, me traigo el primer apellido de cada uno de los autores, ¿sí? Cuando son tres o más autores, la norma APA me dice, tráigase el primer apellido del primer autor que aparece en la fuente, que va a referenciar, y le agrega la abreviatura et al. Et al significa y otros. Entonces, ya sabemos, cuando yo me vaya a citar una fuente y esa fuente tenga tres o más autores, yo voy a utilizar aquí, la primera vez que lo cite, voy a utilizar el primer apellido del primer autor que aparece en el documento que estoy citando.
seguido de la abreviatura en minúscula et al. Punto. Eso quiere decir y otros. Y lo sigo con las otras reglas, ¿no? Si es narrativa, seguido del año, entre paréntesis del año y del número de la página. Si es con énfasis en el texto, yo ya sé que eso mismo lo haré todo entre paréntesis, los dos apellidos, el año y la página, al final de la cita. La otra manera de cómo citar es cuando son autores corporativos. Cuando, los autores corporativos, cuando no tienen abreviatura, sino son nombres corporativos completos, nosotros debemos incorporar su nombre de manera completa. O sea, cada vez que yo vaya a utilizar una fuente y la fuente sea un autor corporativo, sin abreviatura, siempre lo voy a incorporar con su nombre completo corporativo. Seguido igualito, si es narrativa, seguido del año y del número de la página. Si es con énfasis en el texto, eso mismo lo haré, pero todo entre paréntesis al final de la cita. Ahora, cuando son autores corporativos con abreviatura, ¿sí? Como por ejemplo Uniminuto. Uniminuto es un nombre corporativo con abreviatura. Entonces, ¿qué debo hacer? Si la primera vez que yo vaya a citar el autor corporativo, debo escribir el nombre completo del autor corporativo, ¿sí? Y seguido debo indicar cuál es la abreviatura, ¿ok? Y a partir de la segunda vez que lo cite, o sea, si yo lo requiero volver a citar, a partir de la segunda cita, solamente voy a incorporar su nombre abreviado, ¿ok? Ahí aparece el ejemplo. Y luego le aplico lo mismo si es narrativa, seguido entonces irá, después del nombre corporativo, irá entre paréntesis la abreviatura seguido del año y el número de la página. Si es con énfasis en el texto, entonces todo irá entre el paréntesis, el nombre abreviado, el año de la publicación, el nombre completo, la abreviatura, el año de la publicación y la página, la primera vez. Y a partir de la segunda vez solamente utilizaré la abreviatura del nombre corporativo. Esto es hasta aquí el mecanismo de cómo debemos emplear las normas APA dentro de un texto académico, que ya sabemos que todo texto académico será aquel que nos pidan dentro de los diferentes cursos como tarea y que requiera pues de una producción escrita, y que ya sabemos que entonces esa producción escrita tenemos que regirla por estas normas, teniendo una portada debidamente identificada como ya lo hemos repasado, y en el caso que requiera de hacer citaciones textuales, entonces yo tendré la posibilidad de citar de esta manera, como ya lo dijimos. Tenemos la posibilidad de citar a través de citas narrativas o a través de citas por paréntesis. Y adicional aplicaremos la regla de la extensión de la cita, menor de 40 palabras y mayor de 40 palabras. Ahora bien, existe un tercer elemento dentro de la aplicación de las normas, que es cómo referenciar las fuentes. Y para eso es importante que tomemos en cuenta que cada vez que utilicemos dentro del texto una cita, quiere decir porque estamos mirando una fuente, ¿verdad? Esa fuente, a su vez, al final de la construcción del texto, debe haber una lista de referencias. No se llaman referencias bibliográficas, se llama referencia. Esas referencias las debo señalar en un subtítulo al margen izquierdo, en cursiva y en negrilla. Debe decir referencia. Y esa lista debo tomar en cuenta que debo tener unos datos según sea el tipo de documento fuente que voy a referenciar y que usé dentro del texto. ¿Qué debo tener en cuenta como elementos básicos de referencia? Primero, el autor, es decir, quién es el responsable de ese trabajo que yo cité dentro del texto. La fecha, quiere decir que necesito la fecha en que se publicó ese trabajo que cité dentro del texto. El título de ese trabajo que cité dentro del texto. Y la fuente es de dónde puedo recuperar ese trabajo.
Normalmente estamos hablando aquí de recuperaciones que pueden ser físicas, en el caso que lo ameritemos, o por referencias electrónicas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta cómo vamos a referenciar según sea el tipo de documento, teniendo en cuenta estos 4 datos básicos: autor, fecha de la publicación, el título del documento y la fuente, es decir, de dónde puedo recuperar ese trabajo. En las referencias, el autor escoge o incluye solo aquellas fuentes, o sea, ustedes deben incluir solo aquellas fuentes que se utilizaron o se citaron dentro del trabajo, ¿sí? Esto es diferente, o sea, la referencia es diferente a la bibliografía. La bibliografía es aquel arqueo o aquella lista que yo tengo de todo lo que yo haya revisado antes de construir el documento, pero que no necesariamente cité en el trabajo. Entonces, bibliografía es todo el arqueo, o sea, todo lo que yo reviso y que me sirve de fundamento para yo poder hacer mi tarea. Y las referencias solamente será la lista de aquellos documentos, fuentes que yo cité en el texto. Para ello debo tomar en cuenta una organización de esta lista. Lo primero es que esta lista se debe hacer por orden alfabético y se debe hacer con una sangría francesa. Lo otro es que es importante que agreguemos dentro de la referencia, agreguemos el DOI o la ubicación del documento, ¿sí? Pero no debemos poner un punto, no deberíamos poner un punto cuando ubicamos el DOI o la URL, en este caso la ubicación, de manera de que eso nos permita y no interfiera con el acceso al enlace de donde obtuvimos esa fuente, ¿no? Cuando vamos a llegar al último autor que vamos a referenciar, casi nunca lo hacemos, pero la norma nos dice que cuando vayamos a presentar el último en la lista, antes de presentar el último debemos utilizar la Y, o en este caso la Y, para referenciar que el que vamos a citar es el último autor en la lista. Se recomienda que hagamos uso, en este caso del DOI, que no es otra cosa sino un identificador de objeto digital, en el caso de que lo tenga, y en este caso, pues, lo podamos incorporar a la referencia. Es importante, hoy por hoy nosotros conseguimos muchos documentos, sobre todo libros, ya pues hay artículos también que lo permiten, pero sobre todo en el caso de libros, conseguimos libros donde el número de autores es bastante extenso. Entonces las normas APA nos dicen que cuando proporcionemos los apellidos en la referencia, tengamos entonces en cuenta que si es una referencia donde hay al menos 20 autores, deberíamos proporcionar los apellidos e iniciales del nombre de los 20 autores. Es decir, que cuando vayamos a hacer la referencia ya, tenemos que tener en cuenta y tenemos que chequear cuando veamos un libro que tiene muchos autores. Ahora, si la referencia de ese libro tiene más de 20 autores, cuando vayamos en el número 21, debemos entonces hacer la siguiente regla. Aplicamos el apellido y la inicial de los primeros 19 autores, ¿sí? Y luego le aplicamos 3 puntos suspensivos, ¿sí? Y agregamos 3 puntos suspensivos, le agregamos y le ponemos el apellido del último autor que aparezca en la referencia del libro. Esa sería la forma como vamos a incorporar en referencias cuando tenemos ese número tan extenso de autores que, como les digo, hoy por hoy es muy usual conseguir esas referencias con muchísimos autores intervinientes. Por otro lado, es importante que escribamos exactamente cuando estamos hablando de los autores con apellidos compuestos. Por ejemplo, hay autores que aparecen cuando su apellido es compuesto y el apellido está dividido entre un guión. Entonces, cuando está de tal cual, o sea, si así lo vemos en la referencia, debemos incorporar el apellido compuesto tal cual aparezca en la referencia. Si está seguido con un guión, si el apellido compuesto aparece pegado,
Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y por supuesto, cuando vamos a hacer la referencia de los autores corporativos, ¿sí? Tener en cuenta que cuando voy a incorporar el nombre del autor corporativo lo debo escribir completo. Debo escribir, por ejemplo, el ejemplo de Uniminuto, entonces debo escribirlo completo. Corporación Universitaria Minuto de Dios, ¿sí? Y luego, de entre paréntesis, el año de la publicación. Así como otro, por ejemplo, si estoy citando la alcaldía de Cúcuta, entonces escribiré el nombre completo. El autor es Alcaldía de Cúcuta. Si estoy refiriendo a las Naciones Unidas, entonces escribiré Organización de las Naciones Unidas. Siempre el apellido, los nombres corporativos en las referencias deben aparecer no abreviados, sino el nombre completo. Aquí les traigo unos ejemplos ya para ir cerrando, unos ejemplos de cómo referenciar documentos que son importantes para nosotros y que ustedes deberían tener en cuenta y repasar. No es lo mismo referenciar un libro que referenciar, por ejemplo, una revista. Entonces tenemos que tomar en cuenta cómo debemos presentar los datos en las referencias cuando estamos citando la diversidad de tipologías, ¿no? Entonces tenemos, si el libro que estoy referenciando es un libro impreso, cómo debe ir entonces la conformación de la referencia. Yo ya sé que irá apellido, inicial del apellido del autor, coma, seguido de la inicial del nombre, punto, dentro de paréntesis el año de la publicación, el título del libro debe ir en cursiva, ¿sí? Y en negrilla. Luego, seguido de un punto, debería ir la editorial. Esos serían como los datos básicos de un libro. Si la fuente, por el contrario, del libro es electrónica, si es un libro electrónico, tomar en cuenta lo mismo que dije arriba, la inicial del apellido, el coma seguido de la inicial del nombre, entre paréntesis el año de la publicación, el título del libro debe ir en cursiva y en negrilla, seguido del punto debería ir la editorial, punto, pero seguido debe quedarla o bien sea o la URL o el DOI del libro, ¿sí? Con eso sabemos entonces que es una fuente electrónica susceptible de poder ir a ser revisada. Cuando estamos hablando de un capítulo de libro, entonces, bueno, allí tenemos unos datos añadidos, lo pueden ver en el ejemplo. Entonces, cuando nos interesa que la fuente que citamos es una fuente de un capítulo que está a su vez dentro de un libro. Entonces, si tomamos en cuenta y entonces si el libro es impreso, tomo en cuenta y coloco el apellido, la inicial del apellido del autor, seguido de la inicial del nombre, dentro de paréntesis el año de la publicación, el título del capítulo que va debidamente justificado pero en negrilla, y seguido de un punto incorporaré que diga en, que ya me refiere en el libro. Entonces, en la inicial del nombre del autor del libro, seguido del apellido del autor del libro, y entre paréntesis puedo abreviar la edición o la editorial. Seguido debe ir el título del libro, que debe ir en cursiva y en negrilla. Y muy importante, como lo que estoy citando es un capítulo, entonces el rango de páginas de ese capítulo debe ir entre paréntesis, seguido de cualquier otro dato, en este caso, pues, el de arriba era el número de la edición y abajo sería la editorial al final. Si es un libro electrónico, haré lo mismo, solo que agregaré el DOI o la URL del libro. Ahora nos interesa que vean la diferencia cuando es una revista. Cuando yo voy a citar, la cita que incorporé en el documento, el autor es el autor de un artículo en una revista, lo que tengo que tomar en cuenta entonces que la forma como lo voy a citar es el apellido del autor, seguido de la inicial del nombre, entre paréntesis la fecha de la publicación del artículo, seguido debe ir el título del artículo, pero el título del artículo debe ir justificado, ¿sí? Lo que seguido en cursiva y en negrilla sí voy a poner es el nombre de la revista. El nombre de la revista es el que va en cursiva y en negrilla, seguido del volumen, que va abreviado, entre paréntesis sería el número del volumen y el rango de páginas del
del artículo, del rango de páginas del artículo que estoy referenciando. Muy importante, si la revista que estoy referenciando tiene DOI, pues entonces saber que al final incorporaré el DOI, ¿sí? Cuando la revista no tiene DOI, debo traerme la URL, o sea, la ubicación digital del artículo para poderlo traer. Se estila que no hagamos las dos cosas. Si yo incorporo el DOI, no tengo necesidad de traerme la ubicación, la URL. Según las normas APA en esta última edición, me indica que si solamente tengo el DOI, no tengo que añadirle nada más. Y allí podrán ver ejemplos de otras tipologías de documentos que a veces utilizamos de fuentes y citamos dentro del documento, como son de periódico, cuando la fuente es de un periódico, cuando son tesis o trabajos de grado, que revisamos y nos interesa traernos una cita de un extracto de alguna tesis o trabajo de grado que me haya interesado. Aquí aparece un ejemplo de cómo debemos citar entonces ese trabajo de grado. Cuando la cita viene de simposios, de referencia. Hoy por hoy, en esta última versión de APA, nosotros tenemos también las formas de, por ejemplo, cómo citar un podcast, cómo referenciar el autor de un podcast, de una canción, de una diapositiva, cuando la referencia es por redes sociales, es decir, por ejemplo, también podemos, si vamos a utilizar una cita que sea de un video de YouTube, entonces cómo referenciamos el video de YouTube, como cuando se trata de una cinta cinematográfica